Imagina ser desafiado públicamente por alguien que nunca ha trabajado ni un solo día en lo que tú haces desde hace décadas. Eso fue lo que ocurrió cuando un joven ingeniero, recién graduado y lleno de confianza, subestimó la habilidad de un maestro de la construcción. Lo que no sabía es que el verdadero poder no está en el título, sino en la experiencia. Y todo lo que pensaba saber iba a ser puesto a prueba. No vas a creer lo que pasó después. En un pequeño pueblo, un joven llamado Martín, recién graduado en administración, decidió iniciar un gran proyecto para su comunidad: construir una escuela moderna. Sabía que enfrentaría resistencia, pero jamás imaginó que su mayor desafío sería con el maestro constructor de la región, don Hugo, un hombre sencillo con décadas de experiencia en el área. Martín, arrogante y orgulloso de su título, desafió públicamente a don Hugo, diciendo que sus métodos anticuados ya no serían necesarios en un mundo donde la tecnología y la innovación eran esenciales. Los trabajadores de la obra, divididos entre los dos, se sentían tensos. Algunos confiaban en la experiencia de don Hugo, mientras que otros veían en Martín la promesa de un futuro mejor. La rivalidad entre ellos empezó a afectar el ritmo del trabajo, y la tensión en el lugar de construcción aumentaba cada día. Don Hugo, sin dejarse desanimar, seguía trabajando con dedicación, construyendo paredes y estructuras con una habilidad impresionante. Sabía que no tenía que probar nada a nadie. Su conocimiento estaba en sus manos, en la sensibilidad hacia el material y en la sabiduría adquirida con los años. Mientras tanto, Martín intentaba aplicar sus teorías modernas, pero tenía dificultades para adaptar su conocimiento académico a la realidad de la construcción. El conflicto entre ellos se intensificó cuando, en un momento de ira, Martín decidió modificar la obra de don Hugo, alterando la estructura que estaba siendo construida sin consultar al maestro. La reacción de don Hugo fue silenciosa, pero todos notaron que él sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Sus ojos, llenos de sabiduría, observaban sin juzgar, esperando el momento adecuado para actuar. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Se acercaba una fuerte tormenta, y lo que parecía ser un simple error de cálculo de Martín se convirtió en una gran lección. Al tratar de reforzar la construcción con técnicas que él consideraba más eficientes, la estructura comenzó a ceder. Don Hugo, que ya conocía el terreno y las leyes naturales de la construcción, intervino rápidamente, salvando el trabajo de todo el equipo. Pero la humillación para Martín era inminente. Vio su teoría fallar frente a los ojos de todos. Su confianza y ego fueron devastados. Sin embargo, la mayor lección estaba por venir, y el destino de Martín estaba a punto de dar un giro inesperado. La tensión entre don Efraín y Santiago se intensificaba cada día más, y no solo los obreros, sino también los jefes de la obra, comenzaron a fijarse en lo que ocurría. Mientras tanto, Santiago, cada vez más frustrado por no conseguir desestabilizar a Efraín, decidió poner en marcha una jugada más arriesgada. Ordenó que se le diera a don Efraín una tarea aún más difícil, confiando en que esta vez podría vencerlo. Sin embargo, lo que Santiago no sabía es que, a pesar de sus esfuerzos, no podía vencer a alguien que ya había sido forjado en la adversidad. Don Efraín no solo era hábil, sino que tenía algo mucho más profundo, una pasión por lo que hacía. Esa pasión era la que le permitía hacer todo con una dedicación que los demás no entendían. Los trabajadores, al ver el desafío que Santiago le había impuesto a Efraín, comenzaron a murmurar entre ellos, sorprendidos por cómo Efraín aceptaba cada tarea como una oportunidad para demostrar lo que realmente valía. Pero no era solo la destreza que tenía lo que lo sorprendía, era su capacidad para enseñar, para compartir su conocimiento con aquellos que querían aprender. Cada día, sin falta, don Efraín les explicaba a los más jóvenes cómo hacer cada movimiento con precisión, cómo hacer las cosas correctamente sin importar lo que los demás pensaran. Sus enseñanzas no solo mejoraban el trabajo de los demás, sino que también cambiaban la perspectiva de los obreros. Por cada piedra colocada, por cada pared erigida, Efraín sembraba en ellos el valor de la humildad y la perseverancia. Los murmullos sobre su sabiduría se volvían más fuertes. Sin embargo, el reto impuesto por Santiago parecía una amenaza que no iba a detenerse. Con cada paso, don Efraín se mantenía firme en su propósito, sin importar cuántas veces lo pusieran a prueba. Los días pasaban, y los proyectos iban avanzando. Las tensiones seguían creciendo, pero también lo hacía la admiración de aquellos que trabajaban con Efraín. Un periodista local, llamado Javier, quien pasaba por la obra en busca de historias humanas que contar, se sintió atraído por la figura de don Efraín. Empezó a observar sus movimientos con detenimiento y a escuchar las historias que los obreros contaban sobre él. Cuando Javier finalmente tuvo la oportunidad de hablar con Efraín, se dio cuenta de que este hombre, aunque no tuviera un título académico, tenía más conocimiento práctico en sus dedos que muchos ingenieros con años de estudio. Sin embargo,
Santiago seguía creyendo que podía aplastarlo. Un día, en medio de una reunión importante, cuando se estaba discutiendo el progreso de la obra, Santiago no pudo contener su frustración. Insistió en que el proyecto no avanzaba como debería y sugirió que era necesario reemplazar a don Efraín para poder cumplir con los plazos establecidos. Esta fue la gota que colmó el vaso. Efraín, que siempre había trabajado sin expectativas de reconocimiento, finalmente decidió que había llegado el momento de hablar claro. Se acercó a Santiago, le miró a los ojos y con voz tranquila le dijo que no solo estaba construyendo una obra física, sino que también estaba forjando algo mucho más grande, el respeto y la confianza de los que lo rodeaban. Santiago, sin embargo, no estaba dispuesto a entenderlo. Mientras tanto, los obreros ya comenzaban a tomar partido. Cada vez eran más los que estaban dispuestos a seguir a don Efraín, no solo por su habilidad en la construcción, sino por la manera en que había transformado el ambiente de trabajo. Se había ganado su respeto, no por un título, sino por la sabiduría y el corazón que ponía en cada tarea. La tensión entre Efraín y Santiago alcanzó un punto crítico. Los obreros comenzaron a mostrar su apoyo abiertamente a don Efraín, al ver cómo su método de trabajo estaba cambiando la dinámica de la obra. La actitud de Efraín, siempre tranquila y firme, contrastaba con la frustración creciente de Santiago, quien veía que su estrategia de eliminarlo no estaba funcionando. Efraín continuaba trabajando sin hacer ruido, demostrando que su experiencia era la que realmente movía el proyecto hacia adelante. Fue entonces cuando un pequeño incidente puso todo en perspectiva. Durante una revisión del progreso de la obra, una de las paredes que Santiago había supervisado con esmero se desplomó repentinamente, causando pánico entre los trabajadores. Santiago intentó justificar el error, pero todos sabían que no había sido un simple accidente. Los ojos de todos se dirigieron hacia Efraín, esperando su reacción. Efraín no se inmutó, se acercó a la pared caída, la observó en silencio y comenzó a explicar cómo habría sido necesario un enfoque diferente para evitar el colapso. No fue solo la habilidad técnica lo que impactó a los demás, sino la humildad con la que abordó la situación. Sin levantar la voz ni criticar a nadie, Efraín tomó las riendas del problema, demostró cómo se corregiría y, lo más importante, enseñó a los demás a no temer los errores, sino a aprender de ellos. La escena fue un punto de quiebre. Mientras Santiago trataba de minimizar la situación, los obreros empezaron a ver la verdadera magnitud de la sabiduría de Efraín. No era solo un trabajador, era un maestro, un líder silencioso que sabía cómo construir no solo con ladrillos, sino con principios sólidos que todos podían entender. A partir de ese día, la actitud de los obreros hacia él cambió aún más. Ya no era solo un hombre humilde, ahora era alguien que había demostrado ser el verdadero corazón del proyecto. Sin embargo, el conflicto con Santiago no terminaba allí. De hecho, la humillación que él sentía por no poder derrotar a Efraín comenzó a afectar su juicio. Decidió, entonces, que si no podía ganarle con habilidad, lo haría con sus propios métodos, manipulación y juego sucio. Pero lo que Santiago no entendía era que su propia arrogancia ya lo había dejado atrás. El siguiente paso de Santiago fue ordenar que todos los trabajadores se enfocaran en tareas diferentes, alejándolos de Efraín. Pensó que al dividirlos y hacerlos trabajar por separado, podría lograr que la obra cayera en caos. Pero Efraín, lejos de desmoronarse, comenzó a trabajar con más dedicación que nunca. Lo que Santiago no sabía es que la división entre los obreros solo los había unido más. Efraín enseñó con su ejemplo que el trabajo en equipo no solo es necesario para completar la obra, sino que es la clave para el verdadero éxito. La humillación que Santiago había intentado imponerle a Efraín solo había servido para fortalecer la determinación de los trabajadores. Un día, cuando la obra estuvo casi terminada, se organizó una reunión para evaluar el proyecto y presentar los resultados. En esa reunión, todo estaba dispuesto para que Santiago recibiera su reconocimiento, pero una sorpresiva intervención de los obreros dejó claro que el verdadero mérito era de Efraín. Nadie quería que la historia del proyecto fuera contada sin mencionar el impacto profundo que Efraín había tenido en la obra y en cada uno de ellos. La humillación de Santiago ya no era solo un tema personal, sino algo que afectaba la percepción de todos sobre lo que realmente importa en la construcción, el respeto, la humildad y la sabiduría que viene con la experiencia. Cuando llegó el momento de la presentación final, Efraín decidió hacer algo que dejó a todos sin palabras. Tomó la palabra, no para defenderse, sino para dar las gracias. El verdadero mérito de esta obra no es mío, dijo Efraín. Es de todos ustedes, que han aprendido a trabajar con el corazón. Lo que hemos construido aquí va más allá de la obra física. Hemos construido un equipo, una familia. La sala quedó en silencio. Santiago, por primera vez, no supo qué decir.
Las palabras de Efraín resonaron en lo más profundo de todos. Aquella obra no solo era un edificio, era un símbolo de lo que significa verdaderamente construir. La obra llegó finalmente a su culminación, y el ambiente en el lugar de trabajo estaba cargado de emociones. Los trabajadores ya no solo veían a Efraín como un simple albañil, sino como un líder que había transformado la forma en que todos trabajaban. La tensión entre él y Santiago seguía presente, pero la influencia de Efraín en la obra era innegable. En un último intento por demostrar su autoridad, Santiago organizó una reunión en la que presentaría sus resultados y reclamaría la victoria que había creído suya desde el principio. Sin embargo, lo que Santiago no esperaba era la reacción de los obreros. Durante esa reunión, Efraín no solo fue respetado, sino que fue aplaudido por todos. En lugar de buscar venganza o criticar abiertamente a Santiago, Efraín se levantó y comenzó a hablar. «Cada uno de ustedes es el verdadero arquitecto de este proyecto», dijo, mirando a los ojos a cada trabajador. Sin su esfuerzo, sin su dedicación, esto no habría sido posible. Yo solo fui una pequeña parte de todo esto. El mensaje de Efraín fue claro: el éxito de la obra no residía en el ego de uno solo, sino en el trabajo en equipo y en la humildad de reconocer el valor de los demás. El contraste entre la humildad de Efraín y la arrogancia de Santiago no podía ser más evidente. A medida que las palabras de Efraín calaban hondo, los obreros comenzaron a hablar en voz baja, recordando todos los momentos en los que los había guiado sin nunca pedir reconocimiento. Fue en ese momento que Santiago comenzó a entender lo que realmente había perdido. No era solo el control de la obra, era el respeto de todos los que trabajaban a su alrededor. Aquello que él había considerado una rivalidad, ahora se había transformado en un ejemplo claro de lo que significa ser un verdadero líder. Mientras tanto, Efraín seguía trabajando con la misma dedicación que al principio. Sin buscar protagonismo, sin pretensiones, sin rencor. Él sabía que lo que realmente importaba era la satisfacción de ver a todos los obreros trabajar juntos, construir algo duradero, algo que trascendiera más allá de la obra física. Efraín dejó una lección en cada uno de ellos, que el valor no está en el reconocimiento ni en la fama, sino en el respeto que se gana con el trabajo constante y la humildad. Sin embargo, la historia de Efraín no terminó allí. Cuando la obra estuvo completamente terminada, y todos los informes fueron entregados, ocurrió algo inesperado. Los superiores, quienes en un principio solo se habían interesado en los resultados de la obra, comenzaron a ver a Efraín bajo una nueva luz. No solo era un trabajador ejemplar, sino que su historia de superación y liderazgo se convirtió en un ejemplo para otros en el sector de la construcción. De alguna forma, su forma de ser, su ética de trabajo y su humildad comenzaron a ser vistas como un modelo a seguir. Aunque la obra fue concluida con éxito, la verdadera recompensa de Efraín no estaba en el dinero ni en el reconocimiento oficial. La verdadera victoria fue la transformación de cada persona que había trabajado a su lado. La historia de Efraín comenzó a inspirar a otros, y su nombre empezó a ser conocido más allá de la obra. Pero, lo más importante de todo, fue que su legado nunca fue sobre un solo proyecto o un solo momento. El legado de Efraín vivió en cada trabajador que aprendió a trabajar con integridad, en cada lección de humildad que compartió, y en la forma en que la obra final, que parecía ser solo un edificio, se convirtió en un monumento a la verdadera construcción, la construcción de un ser humano, de una comunidad y de un futuro mejor. A medida que la historia de Efraín se expandió más allá de la obra, no solo se convirtió en un modelo para los trabajadores, sino que también comenzó a resonar en la comunidad. Los jóvenes que recién comenzaban su camino en la construcción lo veían como una figura a seguir, alguien que demostraba que el verdadero conocimiento no viene solo de los libros, sino de la experiencia, de las manos que construyen, de la dedicación. Pero la mayor lección que dejó Efraín fue la de la perseverancia. Aunque los obstáculos eran constantes, él nunca dejó que las dificultades definieran su destino. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se sentían menospreciados o invisibles. La obra que había comenzado con un simple desafío entre él y Santiago, un desafío que inicialmente parecía ser una competencia de egos, terminó siendo la prueba de que el verdadero valor se encuentra en la humildad, en saber escuchar y en reconocer el trabajo de los demás. Y cuando la obra estuvo terminada, Efraín dejó algo aún más importante que un edificio bien hecho, un legado de sabiduría y humildad que perduraría por generaciones. Lo que comenzó como una rivalidad, con la arrogancia de un hombre que pensaba tener todo bajo control, se transformó en una historia de redención, de entendimiento y de respeto. Años después, aquellos que trabajaron con él recordarían cómo, con cada ladrillo colocado y con cada conversación compartida, Efraín les enseñó lo que realmente significa ser un líder. Nadie sabía que un hombre tan sencillo podía tener una influencia tan grande. Efraín no solo construyó una obra,
sino que construyó una nueva forma de ver la vida, de entender el trabajo y, sobre todo, de valorar el esfuerzo colectivo. Lo que Santiago había perdido, al buscar siempre su propio reconocimiento, Efraín lo había ganado sin pedirlo, el respeto de todos aquellos que compartieron su jornada. Al final, cuando los reflectores se apagaron y la obra fue entregada, Efraín se retiró del escenario como siempre lo hizo, sin fanfarria, sin pretensiones. Pero su legado seguía vivo, no solo en la obra terminada, sino en cada persona que había tenido el honor de trabajar a su lado. Porque, al final, Efraín enseñó algo mucho más grande que cómo construir un edificio. Enseñó cómo construir una vida con propósito, con humildad y con amor. Si alguna vez dudas de lo que puedes lograr, recuerda la historia de Efraín. Recuerda que no importa de dónde vengas, ni lo que otros piensen de ti. Lo que importa es lo que haces con tus manos, con tu corazón y con tu vida. Si te sientes inspirado por esta historia, dale me gusta al vídeo, comparte con tus amigos y comenta lo que más te ha impactado de esta lección. Y recuerda, siempre hay algo más que aprender y descubrir. Sigue nuestro canal para más historias de superación que te inspirarán a nunca rendirte. Nos vemos en el próximo vídeo.